Hola nuevamente, espero que haya disfrutado el fin de semana. Le doy la bienvenida a la clase número 2 del módulo 4 de técnicas de biología molecular y de genética. Los objetivos de esta segunda clase son comprender la ingeniería genética como herramienta de biología molecular, identificar y conocer los diferentes procesos necesarios para el clonado de genes y la importancia de estos procedimientos, y además conocer la producción de proteínas recombinantes y el impacto que tienen estas proteínas recombinantes en la sociedad. Como ya estuvimos mencionando en la clase pasada, la ingeniería genética es una herramienta de la biología molecular que nos permite el clonado de genes o de porciones de ADN de interés. Para poder realizar un clonado molecular, lo primero que necesito es hacer una PCR. ¿Por qué? Porque para realizar las técnicas de clonado yo necesito mucha cantidad de material genético, mucha cantidad de ADN. Entonces lo que necesito es poder amplificarlo, ¿sí?, para poder manipularlo. Recuerden que la PCR es una técnica molecular específica, rápida, sensible y versátil, ¿sí? Y a partir de una molécula de ADN se obtienen millones de copias de ese mismo fragmento, ¿sí? Y esta PCR, recuerden que también tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo la detección de un gen en específico, el aislamiento de un gen, la detección de algún patógeno, la detección, por ejemplo, de COVID se hacía por PCR en la pandemia, ¿sí? Entonces, la PCR tiene varias aplicaciones. Entre ellas, podemos nombrar la que nos interesa en esta clase, que es el clonado de genes. Sumado a lo anterior de conocer la técnica de PCR, que nos va a ayudar a proceder a un clonado de genes, también tenemos que conocer los plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico extraídos de bacterias, replican de manera independiente de los cromosomas, ya que poseen un origen de replicación. Posee además un gen procariota, cuyo producto otorga resistencia a algún antibiótico, y además tienen múltiples sitios de restricción que van a ser reconocidos de manera específica por diferentes enzimas para que nosotros podamos realizar el clonado de diferentes genes que a mí me interesan para poder trasladarlos e introducirlos en otro organismo. Es relevante también comentar que los plásmidos poseen una secuencia promotora que lo que va a hacer es estimular la expresión génica, ¿sí?, la expresión de mi gen de interés, ya que esta secuencia se encuentra contigua a el sitio de clonado de mi gen de interés. Dadas todas las características que fui nombrando de los plásmidos, es que son muy utilizados como vectores de clonado en ingeniería genética, por su capacidad de reproducirse de manera independiente del ADN cromosómico, así como también porque es relativamente sencillo insertar en ellos nuevas secuencias génicas. Los vectores de clonado suelen contener uno o más genes de resistencia a antibióticos. Esto a mí me permite seleccionar clonas recombinantes. Por otro lado, a los vectores de clonado puedo utilizarlos para conservar genes de interés, secuenciarlos o utilizarlos como, por ejemplo, controles positivos de una PCR sin tener que manipular el virus como control positivo. Por otro lado, también puedo utilizarlos para trasladar genes de interés y transformar bacterias, ya que éstas pueden crecer de manera exponencial y pueden expresar mis proteínas de interés. Y entonces, ¿cómo es que se clona un gen? ¿Cómo es la clonación molecular? Bueno, recuerden que primero vimos lo que es la PCR, ¿sí?, para qué la usamos. En este caso nosotros la PCR la usamos para poder amplificar nuestro gen de interés. Supongamos que queremos, no sé, producir una proteína recombinante, como por ejemplo la insulina.
Entonces yo lo que hago es realizar una PCR, realizo una PCR específica para ese gen, para poder amplificarlo, ¿sí? Diseñando los cebadores específicos a los extremos de mi secuencia del gen, en este caso de la insulina. Posteriormente a realizar esa PCR, lo que yo tengo que hacer es poder visualizar mi fragmento génico, o sea, verificar que esa PCR amplificó mi gen de interés. Entonces yo hago la PCR, corro mi gel de agarosa, ¿sí? Observo mi fragmento con luz UV y si yo tengo mi fragmento voy a tener que purificarlo, ¿sí? Son procedimientos bastante largos los de clonado molecular y luego voy a digerir con enzimas de restricción tanto mi gen de interés como mi plásmido, ¿sí? Mi vector de clonado. ¿Por qué? Porque yo quiero poder insertar mi gen en mi vector de clonado. ¿Y cómo hago yo? Yo le tengo que generar extremos tanto a mi secuencia de interés como a mi vector de clonado. Si yo tengo que abrir mi vector de clonado, si lo tengo que linealizar. Eso lo hago con enzimas de restricción que van a reconocer un fragmento específico y van a cortar mi secuencia de ADN, ¿sí? Ahora, hay muchísimas enzimas de restricción que yo puedo utilizar, ¿sí? Entonces tengo que generar extremos complementarios tanto en mi gen de interés como en mi plásmido. Entonces, voy a digerir con las mismas enzimas, ¿sí? A mi gen de interés y a mi plásmido, para poder después ligarlos, ¿sí? Con una enzima que nosotros denominamos una ligasa, ¿sí? Para que el ADN con esos extremos complementarios se puedan unir por complementariedad de bases nitrogenadas a los extremos del vector, ¿sí? Y así generar un ADN recombinante. Fíjense, en esta diapositiva se puede observar tanto el vector como el inserto que se desea clonar cuando son digeridas con las mismas enzimas de restricción. Por ejemplo, es un ejemplo. Yo tengo la enzima EcoR1 que me va a digerir una secuencia específica. Por ejemplo, va a encontrar una timina, una adenina y una adenina. Va a encontrar esa secuencia y la va a digerir, la va a cortar, ¿sí? Entonces, si yo digiero tanto mi gen de interés, o sea, mi inserto, y mi vector de clonado, voy a generar extremos complementarios que después yo voy a poder unir con una enzima ligasa, ¿sí? Fíjense en esta imagen, en color naranja es la secuencia de ADN plasmídico y en color fucsia es mi gen de interés, ¿sí? Entonces yo utilizo las enzimas de restricción para poder generar los extremos correspondientes que después van a unirse por complementariedad de bases, ¿sí? Con la ayuda de una enzima ligasa, ¿sí? Por supuesto. Y así lo que estoy haciendo es ligar mi gen de interés a un vector de clonado. Por supuesto que en cada etapa yo lo que tengo que hacer que es saber y verificar que ese proceso está sucediendo. ¿Y cómo yo eso yo lo puedo hacer? Mediante secuenciación o mediante una corrida de electroforesis en geles de agarosa, ¿sí? Donde yo puedo correr el vector. Por ejemplo, cuando yo estoy linealizando el vector, ¿cómo sé yo que luego de digerir con una enzima al vector, cómo es que se verifica que ese vector esté linealizado, ¿sí? O sea, que esté abierto, que esté cortado? Bueno, eso yo lo puedo hacer con una corrida de electroforesis en geles de agarosa, ¿sí? Puedo correr mi vector cerrado y una alícuota, por supuesto, y al lado, en el pocillo de al lado, puedo correr mi vector linealizado y van a correr de manera diferente. Por ejemplo, el vector cerrado va a ser un chorreado muy grande porque los vectores suelen estar en mucha concentración y mi vector linealizado lo voy a ver como una banda. ¿Una banda dónde? En el total de pares de bases que contiene mi vector. Por ejemplo, si mi vector tiene 4000 pares de bases, yo voy a ver una banda a los 4000 pares de bases que solo voy a poder comparar con mi marcador de peso molecular. Fíjense en esta diapositiva que acá hago un resumen de lo que es la clonación molecular, ¿sí?
que son 3 pasos. Recuerden que en el paso número 1 obtengo mi gen de interés que deseo clonar y también obtengo mi vector de clonado. En el paso número 2, yo lo que hago es cortar con enzimas de restricción, ¿sí? Generando extremos pegajosos, ¿sí? Extremos complementarios. Y luego lo que yo hago en un paso número 3 es unir, ¿sí? Unir tanto mi gen de interés con el vector que está linealizado, que está abierto, ¿sí? Entonces va a poder unirse por complementariedad de bases gracias a la acción del ADN ligasa. Entonces, ¿para qué a mí me sirve la clonación molecular? Fíjense en esta imagen, se puede ver el segmento de ADN de interés, ¿sí? Y el vector de clonado, ¿sí? Vacío. Recuerden que tiene un segmento promotor que lo que va a hacer es inducir la expresión de ese gen. Posee además un gen de resistencia a los antibióticos para poder seleccionar de alguna manera mis clones que contengan mi segmento de interés, ¿sí? Yo realizo el proceso de clonación molecular, o sea, agrego el fragmento de interés al plásmido, ¿sí? Ahora lo voy a llamar plásmido recombinante, y lo que yo puedo hacer es transformar bacterias. O sea, yo puedo utilizar mi vector de clonado como transporte de mi gen de interés para poder ingresarlo, ¿sí? A este vector recombinante a una bacteria, ¿sí? ¿Para qué quiero ingresarlo yo a una bacteria? Para utilizar a la bacteria para obtener muchas copias de mi gen de interés, ¿sí? Porque las bacterias crecen de manera exponencial en un cultivo que contenga todos los nutrientes necesarios para que estas bacterias se multipliquen. Por supuesto que el proceso de transformación de bacterias también lleva su tiempo, o sea, yo puedo abrir las membranas de las bacterias mediante un shock térmico o un shock eléctrico para poder transformar bacterias. Transformar bacterias es agregar mi vector con mi gen de interés dentro de la bacteria. Y después también hay diferentes procedimientos de selección de colonias que van a poseer mi vector recombinante. Para todo eso se usan todas las diferentes técnicas de biología molecular, ¿sí? Tanto de PCR como de electroforesis en geles de agarosa, para poder ir verificando en cada paso que esté sucediendo lo que tiene que suceder. Fíjense en esta diapositiva, lo que quiero mostrar es la importancia del clonado molecular y de lo que es la producción de proteínas recombinantes. Antes la insulina se extraía de páncreas de cerdos. Hoy en día lo que se comercializa es insulina humana, ¿sí? Producida en bacterias, o sea, es una insulina recombinante. Recombinante porque es el gen humano, ¿sí? Pero producida en un microorganismo. Entonces, lo que se hace para poder producir insulina recombinante es, como yo comenté, se realiza una PCR para amplificar el gen que codifica para la proteína insulina, me lo llevo a un plásmido, lo clono en un plásmido, inserto ese gen en el plásmido. Ese plásmido lo que hago es transformar bacterias y estas bacterias las hago crecer en un fermentador, ¿sí? Para obtener mucha cantidad de las bacterias que contienen mi gen de interés, ¿sí? Por supuesto que después se hace una extracción y una purificación de la insulina recombinante para que ésta pueda comercializarse. Esta diapositiva es solamente para comentarles uno de los eventos tecnológicos que mucho ayudó a la producción de proteínas recombinantes como valor terapéutico. En la imagen de la derecha pueden observar el primer fermentador para la producción de fármacos a partir de microorganismos genéticamente modificados, ¿sí? Esta es una imagen de un fermentador del año 1982. Entonces, fuimos explicando PCR, explicamos electroforesis en geles de agarosa en la clase pasada. En esta clase vimos cómo se clona un gen, para qué me sirve a mí clonar un gen, qué utilidades tiene, ¿sí? Pero también tenemos que hacer mucho hincapié en que no solamente podemos transformar bacterias con mi vector de interés, sino que hay muchos organismos para producir proteínas recombinantes, ¿sí?
Entre ellos se pueden nombrar las bacterias, como ya veníamos hablando. También podemos adherir mi gen de interés a las levaduras. También se pueden producir proteínas recombinantes en insectos, en células de mamíferos y también en plantas, ¿sí? Por ejemplo, en insectos se utiliza baculovirus recombinante, ¿sí? Que se agrega a la larva del insecto y ahí se produce la proteína recombinante. Después en plantas, estas también pueden utilizarse como fábricas de diferentes proteínas recombinantes. Por supuesto que cada organismo para producir proteínas recombinantes van a tener sus ventajas y sus desventajas a la hora de producirlas. En esta diapositiva tenemos los diferentes organismos para producir proteínas recombinantes, dependiendo el tipo de proteína recombinante, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos proteínas sin glucosilaciones, ¿sí?, de organismos procariotas, termófilos y eucariotas, el sistema de sobreexpresión que se utiliza es la Escherichia coli, una levadura. Respecto a lo que es una N-glicosilación, o glucosilación, como se detalla en el cuadro, estas son modificaciones post-traduccionales, ¿sí? O sea, es un proceso altamente complejo que es influenciado por el huésped utilizado, por las condiciones y el modo de cultivo, y desde ya por la composición del medio. El grado de amplificación del gen de interés también influye en este proceso tan complejo. Es por eso que en este cuadro las diferencian entre proteínas sin N-glucosilaciones y con N-glucosilaciones, haciendo una gran diferencia entre el sistema de expresión que yo puedo usar para producir unas o para producir las otras. También hay otros tipos de proteínas, como las proteínas de mamíferos, con diversas modificaciones posttraduccionales, como por ejemplo las fosforilaciones. Estas, en este caso, se producen en células de insecto, ¿sí?, utilizando como vector un baculovirus. Entonces, para producir proteínas recombinantes, yo primero tengo que extraer mi gen de interés, ¿sí? Extraer y amplificarlo, o sea, aislarlo y amplificarlo con una PCR, por ejemplo. Luego yo lo tengo que clonar en un vector de clonado, en un plásmido, ¿sí?, para poder usarlo como transporte. ¿Para qué? Para agregarlo, para introducirlo en algún hospedero procariota en este caso. Luego se realiza la detección de estas proteínas recombinantes mediante diferentes metodologías y se procede a extraer esa proteína de mi hospedero procariota y a purificarlo para poder comercializar esa proteína recombinante. En esta diapositiva lo que quería mostrarles es una línea de tiempo de algunas de las proteínas recombinantes que hoy se comercializan. Fíjense, en el año 1982 se comenzó a producir la proteína insulina, ¿sí?, que es para tratar la diabetes de tipo 1. En el año 1985 la hormona de crecimiento es lo que se comenzó a producir. En el 86 y en el 88, la vacuna de la hepatitis B se comenzó a producir gracias a proteínas recombinantes. La eritropoyetina, utilizada para tratar la anemia, fue producida en el año 1989. El factor de coagulación para tratar la hemofilia también en el año 1992. La vacuna del virus papiloma se produce con proteínas recombinantes, ¿sí?, que previene el cáncer de cuello de útero. Esto fue en el año 2006 y el del 2008. Y también de modo preventivo se produce la vacuna Zoster, ¿sí?, para la prevención del herpes zóster. Hasta acá estuvimos viendo que la ingeniería genética se puede utilizar para el clonado de genes, para la amplificación de fragmentos de ADN, para la detección de algún virus en particular, para la expresión de proteínas recombinantes con valor terapéutico, pero también se utiliza la ingeniería genética para el mejoramiento de plantas. ¿Para qué quiero yo realizar mejoramiento de plantas mediante ingeniería genética? Bueno, mejoran las características agronómicas, como por ejemplo la resistencia a enfermedades o plagas, la tolerancia a herbicidas, la tolerancia a heladas, a sequía, a salinidad, la modificación de algún rasgo morfológico o mayor rendimiento.
También puedo producir mejores alimentos, eliminación o disminución de factores antinutritivos, eliminación de toxinas, eliminación de alergenos, introducción o aumento de factores promotores de la salud, modificación de la proporción de nutrientes o quizás una maduración retardada. También puedo utilizar las plantas como fábricas de moléculas. Puedo obtener fármacos, vacunas, biopolímeros y además biocombustibles. Una característica que se puede conferir a un organismo genéticamente modificado es, por ejemplo, la resistencia a insectos, que se va a conferir, en este caso, por proteínas de una bacteria que produce proteínas insecticidas como parte de su ciclo de vida. Estas bacterias se llaman Bacillus thuringiensis. Esta bacteria es un bacilo gram positivo que durante su fase de esporulación produce una inclusión parasporal conformada por proteínas CRI que tienen una actividad biológica contra insectos plaga. Gracias a estas proteínas del Bacillus thuringiensis, este presenta toxicidad contra larvas de insectos plaga de los órdenes Lepidoptera, Coleóptera y Diptera, entre otros. Debido a las características que presenta este bacilo, es que se decidió tomar el gen que codifica para las proteínas CRI en este caso, y gracias a la tecnología del ADN recombinante, se realizó el procedimiento de clonado de genes, en este caso es el gen que codifica para la proteína CRI, y se realizó algún método de transformación vegetal para poder agregar este plásmido a células vegetales. Y lo que se obtuvo es un cultivo BT, o sea, un cultivo que expresa la proteína del Bacillus thuringiensis, y el cultivo en ese caso es el que funciona como un insecticida cuando los insectos se alimentan de él. En esta diapositiva, en la imagen de abajo a la derecha, lo que se puede observar es un cultivo genéticamente modificado resistente a los insectos del lado izquierdo y del lado derecho un cultivo que no ha sido modificado para tener la resistencia a insectos. ¿Qué beneficios nos proporcionan estas modificaciones genéticas? Bueno, en este caso, la disminución de costos, el menor uso de insecticidas, mayor rendimiento en presencia de la plaga y niveles menores de micotoxinas. En Argentina, por ejemplo, tenemos maíz transgénico, ¿sí? Es un maíz resistente a lepidópteros, y en esta imagen lo que se puede observar es un ensayo a campo realizado con maíz BT en Estados Unidos, y lo que se puede observar es el daño producido por el barrenador del tallo, que hace que los tallos de las plantas infestadas sean más frágiles, produciendo su quiebre, mientras que las plantas BT permanecen erectas. Y en Argentina también tenemos algodón BT, ¿sí? O sea, un algodón genéticamente modificado en el cual se le agregó el gen que codifica para las proteínas CRI del Bacillus thuringiensis. Fíjense en la imagen, el de la derecha es un algodón resistente y el de la izquierda es un algodón susceptible. Fíjense la diferencia entre los dos cultivos. Los organismos genéticamente modificados no solo son producidos para generar resistencia a algún insecto, sino que también se producen para generar alguna característica, como por ejemplo que tenga un mayor valor nutricional. Este es el caso del arroz dorado, ¿sí? El arroz dorado es un arroz que ha sido transformado genéticamente para tener altos niveles de betacarotenos, ¿sí? El betacaroteno es un precursor de la vitamina A. Fíjense en esta diapositiva cómo se puede observar la diferencia de colores entre el arroz salvaje, el arroz dorado 1 y el arroz dorado 2, ¿sí? Que poseen una mayor concentración de betacarotenos y esto es lo que les da este color más anaranjado. Y eso es todo lo que vamos a ver por esta clase. Tengan en cuenta de leer por favor la información que les estoy dejando sobre proteínas recombinantes en la carpeta de papers de proteínas recombinantes y nos vemos este sábado en la última clase sincrónica. Abrazo a todos.